candidato es precisamente el fiscal regional de Magallanes, con quien estamos en comunicación a esta hora de la mañana. Fiscal, muy buenos días. Muy buenos días, don Ramón. Acá estamos desde Punta Arenas comunicándonos con ustedes. Muchísimas gracias por atender nuestro llamado y lo primero, una visión general de su impresión y de la sensación que le queda luego de terminar esta etapa, como decíamos y detallamos al principio, ¿no? De la investigación para ya llegar al juicio, ¿no? Sí, como Fiscalía estamos muy conformes con el resultado hasta el momento. Ustedes saben que un proceso penal tiene en el fondo tres etapas, que es la investigación, la etapa intermedia, que es cuando se fijan las pruebas que se van a rendir en el juicio oral, y por último, la tercera, que es el juicio oral. Nosotros, en este caso, hemos culminado ya la segunda etapa, que es en el fondo, la preparación del juicio oral, en el cual es muy importante porque es a través de una resolución judicial que se fijan cuáles son las pruebas que se van a poder rendir en el juicio oral, tanto de la Fiscalía eh, como también de los querellantes y de la defensa. Y en ese sentido, el tribunal nos ha avalado en nuestra acusación en el sentido de que se han admitido para el juicio oral más de 300 testigos, más de 1.200 documentos, más de 30 pericias, y que nos van a permitir entrar al juicio oral de manera bastante confiada, con el objeto de que pueda el tribunal dictar una sentencia definitiva condenatoria. Fiscal, a raíz de las características que tiene lo investigado, una tragedia aérea como esta, ¿se requiere de mucho tiempo para poder lograr el material de prueba y tener que recurrir a muchas cuestiones más técnicas y periciales para poder sustentar la acusación? Efectivamente, esto ha sido un largo camino. Este hecho ocurrió en diciembre de 2019. La Fuerza Aérea de Chile inició una investigación interna en su oportunidad, y el resultado fue que ellos concluyeron que no podían establecer la causa de la caída del avión. Y es por eso que nosotros como Fiscalía en el año 2023, en febrero de 2023, se empezó en este caso se formalizó esta investigación, y durante estos 2 años efectivamente se han recopilado diversas antecedentes probatorios. Y esto es muy importante puesto que se ha hecho mención digamos, a una pericia que sería como la prueba clave para nosotros, pero eso, digamos, es harto mito, puesto que tenemos diversos peritajes, hay diversas declaraciones de testigos, documentos que avalan la posición de la Fiscalía. Y en ese contexto se ha interpuesto esta acusación. Y esto es muy importante, puesto que de alguna manera está sobre nuestros hombros como Fiscalía poder generar una certeza, no solamente a los familiares de las 38 personas fallecidas, además una certeza a la comunidad aeronáutica nacional e internacional. Usted sabe que cuando ocurre un accidente aeronáutico se hacen investigaciones para establecer la causa o la causa más o menos probable del hecho, y esa información se comparte en la comunidad aeronáutica nacional e internacional. Y es por eso que para nosotros es muy importante como Fiscalía este juicio, puesto que no solamente le vamos a dar un poco de resignación a los familiares, sino también vamos a aportar a la comunidad aeronáutica. ¿Para qué? Para que no vuelvan a ocurrir este tipo de accidentes. Correcto, esa es la importancia que tiene además como extensión. Ahora yendo al meollo del asunto respecto de, ya que estamos hablando de las pruebas, usted señala que son varias pericias que se realizan y que tal vez de manera errónea se habla de una en particular que podría ser clave y que fue cuestionada por la defensa. Usted señala que hay más pruebas al respecto y más pericias, por lo tanto no es solamente esta, aunque el tribunal le dio la razón a la fiscalía y expliquémoslo un poco. Según la defensa, se señalaba que usted había presentado una prueba que ellos consideraban que era ilícita
al conocer hallazgos de que se produjeron en medio de una causa paralela. Se había pedido un informe para que se analizaran coincidencia entre dos peritajes al Hércules C-130, el del querellante y el del presentado por la Fiscalía. Y hay un informe, entiendo, de un doctor en Ingeniería de Información, quien en medio de sus conclusiones había señalado que esta prueba, eventualmente, decía que el análisis comparativo entre los informes había permitido establecer, mediante técnicas lingüísticas y computacionales avanzadas, que existían fragmentos con niveles significativos de similitud, tanto a nivel literal como conceptual. Por lo tanto, para decirlo en palabras bien sencillas, ¿no? Para que nos entiendan nuestros amigos auditores, como que se le estaba acusando a la Fiscalía de el informe haberlo copiado y pegado sencillamente. ¿Qué pasó con eso? Sí, bueno, agradezco la pregunta, puesto que, a ver, esa denuncia que se efectuó ante la Fiscalía Centro Norte es una denuncia que hace la misma defensa de los acusados, en primer lugar. O sea, en el fondo es una táctica de defensa que en términos coloquiales es más vieja que el hilo negro. Es decir, poder, digamos, ensuciar la causa principal a través de la generación y la interposición de denuncias infundadas. En segundo lugar, esa causa no es en contra del fiscal que habla ni en contra de nadie de la fiscalía, sino lo que se está investigando es efectivamente si existió algún tipo de copia de, de la pericia que nosotros como fiscalía mandamos a hacer con otra pericia que acompañó a la causa, un perito de los querellantes. Ahora bien, el documento al cual usted hace mención, efectivamente es un documento que hace una comparación matemática descriptiva respecto a esos dos peritajes, es decir, a este peritaje que acompañaron los querellantes y el peritaje que acompañamos nosotros como fiscalía. Pero lo que indican ellos no es así. ¿Por qué? Puesto que este informe, este documento, hace básicamente lo que se hace con las tesis de grado, con las tesis de magíster. Hace una comparación y es muy distinto a un peritaje forense. ¿Por qué? Porque son trabajos de naturaleza diferente. Cuando hablamos de una tesis de grado, de magíster, estamos hablando de creatividad, estamos hablando de poder acompañar algo novedoso o nuevo en la generación de conocimiento. Cuando hablamos de un peritaje forense, es decir, es una pericia técnica y estandarizada. Tan así es que ambas pericias, la de los querellantes y la nuestra, por cierto, y necesariamente tienen que tener coincidencias. ¿Por qué? Porque ambas se refieren al mismo avión, ambas se refieren a las mismas evidencias que se encontraron en el mar de Drake, ambas se refieren a las mismas normas técnicas, tanto de la Fuerza Aérea de Chile como de la Fuerza Aérea de Estados Unidos. Ambas se refieren a los mismos antecedentes de la investigación. Entonces, lo raro hubiese sido que el informe este hubiese dicho, oiga, ¿sabe qué? Ambos peritajes están analizando el mismo avión, el mismo hecho, y no se parecen en nada. Entonces, efectivamente, necesariamente tenían que haber coincidencias y tienen que haber coincidencias si ambas pericias se refieren al mismo objeto. Es más, eh, en el fondo, para que se entienda un poco, cuando se acompaña, por ejemplo, en otro tipo de investigaciones, los informes de autopsia, por ejemplo, en el que se analiza la causa de muerte de una persona, si usted compara los informes de autopsia, todos tienen una misma estructura, todos tienen una misma nomenclatura. ¿Por qué? Porque todos analizan las mismas partes del cuerpo humano en distintas causas. Por tanto, evidentemente que van a haber coincidencias importantes en el cuerpo de estos informes. En ese sentido, reitero que es y ojo que no solamente porque lo diga yo, además el tribunal Ujú. de garantía de Punta Arenas admitió sin ningún inconveniente el peritaje nuestro, el peritaje del querellante, y no solamente eso, además excluyó por manifiesta impertinencia
ese informe que intentó, arguir la defensa, que decía que había una especie de copia o coincidencia entre estos dos peritajes. Entonces, acá nosotros, como Fiscalía, nos hemos siempre apegado al proceso, y hasta el momento el tribunal nos ha dado la razón. ¿Por qué? Porque estamos fundados, ¿cierto?, en el debido proceso y en la búsqueda de dos elementos muy importantes. O sea, acá la Fiscalía está buscando verdad y justicia. Verdad para poder establecer, oye, ¿por qué se cayó este avión? Y justicia para que las personas que sean responsables tengan que asumir la responsabilidad penal que corresponde. Ok, raya para la suma entonces respecto de este punto en particular. El informe, los informes periciales, entonces, que habían tratado de ser objetados por la defensa, al final el tribunal los consideró que son válidos y por lo tanto son elementos que van a estar presentes en el juicio sin reparos por parte del tribunal. Dicho eso, de todas maneras, en el informe se señala, en el informe que cuestionaba esta situación, usted hablaba de coincidencia, tenía aquí yo el detalle, decía que había un total de 66 fragmentos con coincidencia relevante entre los documentos comparados. Usted me dice que en los informes hay coincidencia. Es de muy larga extensión los informes para encontrar 66 cuestiones que suenan escritas de la misma manera. Por supuesto, son informes periciales extremadamente técnicos, extremadamente especializados, y de hecho es normal y es muy esperable que existan esa cantidad de coincidencias. Así tiene que ser en los peritajes forenses, particularmente, como ya se indicó, porque están evaluando y analizando los mismos objetos, en este caso el avión, y están analizando las mismas normas técnicas, y ambos analizan todo esto en el contexto de ellos. Ambos tuvieron acceso a toda la carpeta de investigación. Ahora, lo más importante es que, o sea, aparte de esto, y es que además los peritajes tienen una metodología distinta, conceptualmente hablando, y además tienen conclusiones diferentes. Ya. Entonces, en realidad, lo que están intentando hacer lo de la defensa es, como indiqué, es una forma de poder atacar en otra sede lo que nosotros como Fiscalía ya hemos ganado en la sede correspondiente, que es en la audiencia de preparación de juicio oral, y que ambos peritajes van a ser escuchados además que esto es importante, sí. En definitiva, los que están, si bien es cierto, nos ha ido bien hasta ahora a la Fiscalía, lo más importante es que nos vaya bien en el juicio oral. Claro. Y es muy importante que el tribunal oral que van a conocer de estos hechos tenga toda la prueba posible a su alcance para que pueda valorarla, ¿cierto? Y poder establecer la o las causas más probables de por qué se cayó este avión. Además que algo, y esto es algo muy importante también, bueno, aquí digamos todo importante, y es que esta no es una causa en contra de la Fuerza Aérea de Chile. Esta es una causa en contra de personas naturales, funcionarios de la Fuerza Aérea de Chile que incumplieron sus deberes y que se les está buscando responsabilidad penal. Y eso es muy importante, puesto que aquí no es una acusación institucional. Ya, ya. Eso es interesante dejarlo claro de ese punto de vista, porque de hecho, eh, corríjame si estoy equivocado, pero la teoría levantada por la Fiscalía es que de haberse cumplido los controles reglamentarios que sí existen por parte de la Fuerza Aérea de Chile, bueno, el vuelo no debió haberse realizado. Efectivamente, y agradezco la pregunta, porque, a ver, este es un tema bien técnico, pero espero ser como lo más breve posible. A ver, efectivamente, lo que nosotros, la teoría del caso de la Fiscalía se basa en que ese avión no debió haber sido autorizado en su despegue desde Santiago. ¿Por qué? Puesto que no estaba en condiciones de aeronavegabilidad. Fíjese usted que el año 2017, en Estados Unidos, se cayó este mismo tipo de avión. Y lamentablemente murieron, ¿cierto?, sus 16 ocupantes. ¿Ya? ¿Y por qué se cayó? Porque establecieron en la investigación que hizo la Fuerza Aérea de Estados Unidos que hubo un problema de corrosión en una de las palas de las hélices. Las hélices tienen como, digamos, esas aspas, digamos, a cada una de esas aspas se llama pala. Entonces, los norteamericanos enviaron
en abril de 2019, es decir, casi 2 años después de ese hecho, unas órdenes técnicas en este caso a Joaquín Ursúa Rentería y Fernando Moncada, que lideraban ambos acusados, que ellos lideraban el comando logístico de la Fuerza Aérea. Ellos, como obligación, tienen la obligación de poder tomar en cuenta esas órdenes técnicas que vienen de la Fuerza. Ojo, la misma Fuerza Aérea de Chile ha establecido que las órdenes técnicas que vienen de la Fuerza Aérea de Estados Unidos son obligatorias para nosotros. Ya. Entonces, ellos tenían la obligación de tomar esas órdenes técnicas y aplicarlas como resoluciones técnicas a los aviones nuestros. Bueno, ¿qué pasó? Estas personas recibieron 2 órdenes técnicas. La primera, en términos simples, les ordenaba, a ver, todas las hélices de los C-130 tienen que mandarse a mantención y en este caso, a técnicos certificados y con una herramienta particular. Inmediatamente. Entonces, ¿qué pasó? Ellos lo que hicieron fue, no tomaron en cuenta esos 2 años que ya habían pasado de que se había caído el avión en Estados Unidos, sino que dijeron, ya, vamos a aguantar, ¿cierto?, los plazos que nos están diciendo, en este caso, lo de la Fuerza Aérea de Estados Unidos, a partir de ahora. Es decir, a partir de abril de 2019, y se estableció que, en definitiva, la revisión completa se iba a terminar recién en mayo de 2020. Es decir, no tomaron en cuenta que ya habían pasado 2 años desde el accidente. En segundo lugar, mandaron a reparar, digamos, supuestamente, estas hélices a un centro que no estaba certificado. Y en segundo lugar, no quedó registro de qué es lo que se le hizo a las hélices. Y en definitiva, a partir de nuestra investigación, logramos establecer que efectivamente no se había enviado, en el fondo, las hélices completas, sino que solamente se mandaron 2. Este es un tipo de avión, ¿cierto?, que tiene 4 motores, 4 hélices. Y además, se indicó en la segunda orden técnica, que es obligatoria para la Fuerza Aérea, que las hélices que no se le hiciera esa mantención y que eran anteriores al 2012, se tenían que reemplazar. Bueno, resulta que las 4 hélices que tenía en ese momento en este caso el avión nuestro, eran anteriores al 2012, eran como de 1990 Mm. y no se cambiaron. Entonces, se permitió, a partir de esas resoluciones técnicas, que este avión siguiera operando teniendo problemas en las hélices. Eh, en tercer lugar, el general Avendaño, que en octubre del 2019, es decir, 2 meses antes de que ocurrió esta tragedia, él emitió un certificado de aeronavegabilidad. ¿Qué es el certificado de aeronavegabilidad? Es como en el fondo, para que se entienda, es como la revisión técnica de los autos, digamos. Ya. En el fondo hay que revisar que esté bien como para que el auto pueda circular. Acá lo mismo. Resulta que cuando él emitió este certificado de aeronavegabilidad, al avión le faltaba una hélice. En segundo lugar, no se emitió este certificado de aeronavegabilidad sin tener la trazabilidad de las partes más importantes del avión. Es decir, la propia regulación de la Fuerza Aérea establece que ordena, cuando se emita un certificado de aeronavegabilidad, es decir, que permita que el avión vuele en condiciones seguras, se tiene que establecer cuál es la trazabilidad de las partes más importantes del avión, los motores, las hélices, bueno, y en ese momento no se sabía cuándo fue la instalación de todas las hélices, no se sabía la trazabilidad de los motores. Se emitió este certificado sin tener la información básica mínima para emitirlo. Entonces, efectivamente, existen diversas conductas, tanto activas como omisivas, que generaron un riesgo no permitido a que este avión emprendiera el vuelo el 9 de diciembre del 2019. Ese avión no debió haber nunca sido autorizado en que despegara. Y es por eso que lo que nosotros, los antecedentes de la causa, establecemos que lo más probable que haya ocurrido, porque, ojo, eso es muy importante, en las
causas por accidentes aeronáuticos no es que exista solamente una sola causa, ¿ah? Se habla de causa más o menos probable. Ujú. Entonces, en este caso, la causa más probable es que efectivamente se haya desprendido una de las palas de una de las hélices y que en vuelo, digamos, entre Punta Arenas y la Antártica, y que al desprenderse una de estas palas colisionó fuertemente en contra del fuselaje, generando una despresurización catastrófica, desgarrando una aleta compensadora posterior. Estas aletas son como esas alas chiquititas que están en la parte de Sí, atrás del avión. correcto. Y eso produjo, evidentemente, en este caso, que el avión capotara de manera catastrófica en el mar de Drake. Entonces, nosotros estimamos que esa es la causa más probable, pero también existen otras causas que podrían haberse, que son menos probables y que son, por ejemplo, la despresurización catastrófica del fuselaje, digamos, del avión. Otra causa también está vinculada a el problema de mantención con los tanques de combustible. Pero nuestra teoría del caso se refiere a el, básicamente la misma causa más probable por la cual se les cayó a los norteamericanos el avión en 2017, también habría sido en este caso la causa más probable que causó la lamentable caída de este avión en el mar de Drake. Muy bien, una detallada explicación para entender entonces las hipótesis que levanta la Fiscalía y que van a ser producto, núcleo central de lo que va a ser el juicio que viene ahora luego de establecida y superada esta etapa de la preparación, precisamente de los elementos que se van a presentar como prueba y los testimonios para ese juicio que va a tener que determinar efectivamente a través del tribunal las responsabilidades en esta lamentable tragedia. Fiscal Regional de Magallanes, Cristian Crisosto, muchísimas gracias por conversar con nosotros. Muchas gracias a usted y que esté muy bien.